Bueno, vamos a ver unos últimos ejemplos sobre ecuaciones exponenciales para poder resolver toda la lista de ejercicios que ya les dejé en la Classroom, ¿vale? Miren, aquí tenemos otra ecuación un poco diferente a las que habíamos tratado en el video anterior. Pero en todas se va a hacer siempre lo mismo. Tratar de expresar tanto al lado izquierdo como al lado derecho como una potencia de una misma base. Fíjense que del lado izquierdo ya hay una base clara, el número 6, y un exponente muy feo. De lo que voy a hacer con el lado derecho es expresarlo como una potencia y es muy fácil porque es 6 al cuadrado. Ahora sí, una vez que yo hago coincidir dos potencias, sé que si tienen la misma base, eso es porque sus exponentes son el mismo. De modo que x cuadrada menos 4x menos 19, que es el primer exponente, tiene que ser igual a 2. Y ya de ahí resolvemos sencillamente la ecuación de segundo grado, lo cual es muy sencillo. El 2 pasa restando, junto con este 19 negativo me dan 21, y si resuelvo por factorización, dos números que multiplicados den menos 21 y sumados o restados den menos 4, es menos 7 y más 3, ¿no? Aquí me equivoqué, más 3. De modo que a la hora de despejar, recuerden que le cambiamos de signo. Este sería 7 positivo y este de acá 3 negativo. Y ya terminamos, ¿sí? Los demás son muy parecidos, tienen una forma intimidante, se ven muy feos, pero en realidad siempre obedecen al mismo principio. Vean que acá ya aparece una base, la base 3. Tendré que hacer lo mismo con el número que está del lado derecho. 9 es 3 al cuadrado. Y nuevamente, dos potencias son iguales, teniendo la misma base cuando sus exponentes lo son. Y ya solo igualo el numerito de arriba, de la primera expresión con el de la segunda. Ahora tenemos la raíz cúbica de esta expresión igual a 2. Para eliminar una raíz cúbica o un exponente un tercio, recuerden que son equivalentes estas dos escrituras, pues lo que tenemos que hacer es elevar al cubo. Para cancelar una raíz cuadrada elevamos al cuadrado. Bueno, pues si la raíz es cúbica elevamos al cubo del otro lado. 2 al cubo me da 8. Y de este lado desaparece la raíz o el exponente racional, que es lo mismo. De modo que este 8 lo voy a pasar restando del lado izquierdo y nuevamente obtengo una ecuación de segundo grado que si la resolvemos por factorización obtenemos estas dos cantidades, menos 4 y más 2. A la hora de despejar queda como más 4 y como menos 2 y ya terminamos. Veamos un tercer ejemplo de estos. Fíjense que aquí pues, se ve un poco más fea, hay una raíz, hay una división. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá tengo una pista, ¿no? Como la única base que aparece ahí es 7. Bueno, pues eso me propone que yo piense al 343 como una potencia de 7. Y esto se puede porque 343 es 7 al cubo. De modo que hago esa transformación en el denominador. Y del otro lado la raíz la expreso como exponente un medio. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, aplicamos la ley de los exponentes y la potencia de una potencia se multiplican los superíndices. 3 por x, 3x. Y del otro lado sigue intacto. Recuerden que una potencia que vive en el denominador se puede escribir arriba siempre y cuando se le cambie el signo o se le ponga signo negativo al exponente. Entonces tengo a la menos 3x. Y ya llegué al paso interesante de todas las ecuaciones exponenciales. Ya igualé dos potencias con la misma base. Por lo tanto, me quedo únicamente con la igualdad de los exponentes, con menos 3x y esa fracción. Y de ahí el 2 pasa multiplicando, me da menos 6. Junto esta x con la que está del lado izquierdo y obtengo menos 7. Y en el paso final mandamos al 7 dividiendo y hemos terminado. ¿Sí? Bueno, esta otra es parecida. Este, Vean que ahí ya trata de la potencia 3. 40 y 41 no pueden escribirse como potencias de 3. Este es par, este es un número primo. Entonces, como tendré que proceder es, como en cualquier ecuación, pues vamos a multiplicar cruzado cada vez que tenemos la igualdad entre dos fracciones. Este 40 multiplicará a las dos expresiones del numerador y este 41 a los dos términos del denominador de esa fracción, ¿no? Así se multiplica cruzado. Desarrollamos los productos, el 40 se distribuye de este lado y el 41 del otro. Fíjense que tengo potencias con exponente semejante, no voy a juntar los de exponente x positivo del lado derecho y los de exponente en x de signo negativo en el exponente del lado izquierdo. Entonces tengo 41, 3 a la x, le voy a pasar este 40 restando y este 41 negativo lo paso sumando de este lado con todo y su 3.
Fíjense que de este lado tengo 40 veces esta cosa y 41 veces esta cosa. Como estamos hablando de la misma cosa, las juntamos. 40 y 41 me dan 81, de 3 a la menos x. Y del otro lado tengo 41 veces esta expresión menos 40 veces la misma expresión, pues 41 menos 40 me queda 1. Solo sobrevive una vez la potencia positiva de 3. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Bueno, esta expresión que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Y recuerden que, según la ley de los exponentes, en la división los exponentes se restan. A x tendré que restarle menos x, pero como ahí hay una doble resta, x menos menos x, eso se convertirá en una suma, por lo tanto tengo un exponente duplicado para la x. Y ya llegamos al paso famoso de siempre. Puedo igualar los exponentes y me queda que 4 es igual a 2x. Y si despejamos, de ahí la x resulta que es 2, ¿no? Bueno, vean que ese es el método que hemos usado o que ha servido para resolver todas las ecuaciones vistas hasta este momento. Pero ¿qué es lo que sucede si nos encontramos con alguna ecuación donde no puedo asegurar que lo que está del lado izquierdo sea una potencia con una misma base que lo que esté del lado derecho? Fíjense que 134 es 2 por 67 y esa es su factorización en primos. Entonces no puedo expresar esto como una potencia de 3. Cuando pasa eso, vamos a recurrir a ese concepto que les decía de la contrariedad o el hecho de que la función exponencial y logarítmica sean inversas, sean contrarias o antagónicas. Entonces lo que se hace en estos casos, cuando no se puede expresar todo bajo una misma base, es extraer el logaritmo, en este caso el logaritmo natural, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Qué efecto tendrá? Bueno, que podré aplicar las leyes de la simplificación de los logaritmos. Que recuerden que cuando se le aplica un logaritmo a una potencia, el exponente se bajaba multiplicando. Entonces bajo x cuadrada menos 1 y me quedaré únicamente con el logaritmo natural de la base, que es 3, ya sin su exponente. Eso me ha permitido liberar a la incógnita del exponente para poder sujetarla a las leyes normales de despeje. Y de ahí en adelante, bueno, pues ya procedemos a despejar como si nada. Fíjense que del otro lado pongo logaritmo natural de 134. Eso se puede poner en la calculadora, lo vamos a dejar hasta el final para no estar arrastrando decimales. Entonces este logaritmo que está del lado izquierdo multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y ahora sí, logaritmo de 134 en la calculadora es aproximadamente 4.89 y el de 3 1.09. A la hora de hacer el cociente eso sale 4.48 y este 1 que está restando lo paso sumando, de modo que tengo 5.48. Para terminar de despejar a la x haría falta quitar este exponente cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mandándolo como una raíz. Y ya terminamos, ¿no? La raíz de 5.48, 2.3, una solución positiva y una negativa. Y ya hemos terminado, ¿no? Fíjense que la de acá es también de este estilo porque aquí claramente todas las expresiones del lado izquierdo son potencias de 2 y todas las de acá potencias de 3. De modo que ahí no lograré escribir una igualdad entre bases porque son bases diferentes desde un principio. Pues vamos a desarrollar las operaciones. Fíjense que aquí estoy multiplicando dos potencias, 2 a la 2x y 2 a la 1, aunque no se escriba. En la multiplicación de potencias con la misma base los exponentes se suman. Por lo tanto, puedo sintetizar en una sola potencia este producto y escribirlo como 2 a la 2x más 1, que sería reunir este exponente 2x y el exponente 1 que nos escribe. Del otro lado hacemos lo mismo. Un producto de potencias con la misma base, escribo una única base y sumo los exponentes. X más 5 pues queda como x más 5, no se puede contestar esa pregunta. Y entonces ahí no podríamos sencillamente desaparecer las bases y quedarnos con los exponentes como en todas las ecuaciones anteriores. ¿Por qué? Porque son bases diferentes y a eso no se vale. Entonces vamos a sacar siempre el logaritmo natural del lado izquierdo siempre y cuando lo hagamos del lado derecho también. Y aplicaremos la propiedad de los logaritmos que dice que en las potencias el exponente se baja. Y es por eso que 2x más 1 ya aparece en formato de coeficiente, en formato grande, y de este lado solamente el logaritmo natural de la base, que es 2. Del otro lado se hace lo mismo, miren, el x más 5 se baja y me quedo con el logaritmo de la base. Ya tengo libre
a la variable, perdón, a la incógnita, entonces voy a tratar de reunirla. Primero distribuyo este producto. Recuerden que el logaritmo natural de 2 es un solo número. Ese solo número va a multiplicar a 2x y da esto. Es el logaritmo natural de 2 por 1, pues logaritmo natural de 2. Y lo mismo hacemos con logaritmo natural de 3, que es una sola cantidad. Logaritmo natural de 3 por x y logaritmo natural de 3 por 5. Fíjense que hay cantidades constantes y cantidades variables. Vamos a reunir todo lo que tenga x del lado izquierdo. Este ya está del lado correcto y ese x logaritmo de 3 lo voy a pasar restando. A 5 logaritmo natural de 3 que estaba del lado derecho le voy a pasar restando logaritmo natural de 2. Y de este lado, ¿qué hago? Bueno, aprovechando que la x es un término común, que es un término repetido en estas dos expresiones, pues lo voy a factorizar. Y recuerden que dentro del paréntesis se escribe lo que queda o lo que resulta de habernos robado la x. 2 logaritmo natural de 2 menos logaritmo de 3. Para culminar con este proceso de despeje, todo este paréntesis que está multiplicando lo habremos de pasar dividiendo. ¿A qué? Pues a la expresión que está del otro lado. Y fíjense que ahí lo he escrito todo de manera exacta. He dejado hasta el final eh, la aproximación decimal para que la ecuación no esté arrastrando ahí cantidades de más. Si ustedes hacen esto en su calculadora, este producto y esta resta les saldrá 4.797. Aquí no hay de otra, hay que hacerlo con calculadora. Los logaritmos no se pueden estimar de otra manera. Y lo mismo hacemos con el denominador. Ahora divido esos dos resultados y ya tenemos como resultado final 16.7. Bueno, con eso damos por terminado todas las variantes de ecuaciones exponenciales. En particular estas últimas dos eran las que me interesaban porque es un procedimiento que no habíamos utilizado hasta el momento. Y repito, este procedimiento se utiliza cuando no logro tener del lado izquierdo y del lado derecho bases iguales, ¿no? Aquí tengo base 2 y acá base 3. En el ejercicio que teníamos arriba teníamos una base 3 y del otro lado pues un número que ni siquiera era potencia, era 2 por 67. Y y bueno, con eso ya podrán resolver la buena cantidad de ejercicios que les dejé en la Classroom.